La píldora esta va a ser de React y la vamos a dar Jesús y yo. Voy a intentar decir todo lo que pueda yo y con las cosas que yo no sepa explicarla bien, le paso la posta a Jesús, así la explica él. Así que bueno. React, yo tengo este Figma acá que les voy a ir mostrando. Les voy a mostrar un par y después voy a pasar el código y les muestro desde ahí. React está desarrollado por Facebook y es una librería de JavaScript, no un framework, una librería. Esto hay bastante discusión con este tema entre si es una librería o un framework. Yo lo que busqué dice que es una librería, así que asumimos que es una librería. Que está utilizada para construir interfaces así con el front. Que generalmente las que más se usan son React, Angular y Vue. Estas se enfocan en la creación de componentes reutilizables que gestionan su propio estado y se integran para construir aplicaciones. Esto acá Jesús te lo paso a vos, el tema del Virtual DOM, que React usa un DOM virtual para optimizar las actualizaciones, así cuando se desarrolla se ve más rápido, es una experiencia de usuario más rápida. Así que Jesús, esta parte te la dejo a vos si la querés explicar. ¿Me escuchan ahí, no? Sí. ¿Me escuchan? Espérate, ¿vuelvo a hablar ahí? Sí, se escucha ahí. Vale, sí, se escucha. Vale. Nada, como decía Mauro, React provee un DOM virtual. Esto quiere decir que cuando nosotros trabajamos en React, realmente no estamos manipulando el DOM como tal, ¿vale? React hace una copia del DOM y la mantiene en memoria. De esa forma, cada vez que hay un cambio, React no actualiza el DOM directamente, sino que primero actualiza lo que tiene en memoria. Y después refresca, o sea, lleva esos cambios a lo que tiene en el DOM. De esa forma, solamente hay que cambiar en el DOM lo que difiere, más o menos para que tengan una idea como el funcionamiento de Git, ¿vale? Como lo que hace Git cuando uno hace un commit, ¿vale? Más o menos parecido, llevarlo a algunos parámetros. Se dice mucho que esto eleva la eficiencia porque estar manipulando el DOM constantemente pues impacta en el rendimiento y como ya tiene el DOM como indexado en memoria y ya actualiza elementos específicos, pues supuestamente esto mejora mucho el rendimiento y hace a la vez que las aplicaciones sean más eficientes en el manejo de la memoria. Igual ahí, de todas formas, siempre hay tips para mejorar ese rendimiento, ¿vale? Ahí más o menos eso es una breve explicación del DOM, ¿vale? Del DOM virtual de React. Hay parámetros más avanzados y más rebuscados, pero bueno, yo creo que con eso que les he dicho se entiende, porque el otro ya sería demasiado teórico. Sí, yo creo que con eso ya. No sé si alguien tiene alguna duda, si no, seguimos con eso creo que está. Así que bueno. En React no se usa HTML, sino que se usa JSX, que es JavaScript, XML, que es una extensión de JavaScript que permite escribir el código como ven acá. Nosotros tenemos un elemento y dentro del H1, bueno, ponemos el texto y esto React, poner que lo transforma haciendo react.createElement, la etiqueta que vamos a usar, que en este caso es del H1. El segundo parámetro son las props, que en este caso no estamos pasando ninguna, así que es null. Y el tercero sería el contenido que va adentro del HTML. Se parece a HTML, pero no es HTML. Y bueno, ahora voy a pasar a lo que son
Las diferencias entre Angular y React, acá bueno, yo creo que acá todos manejan Angular, así que este sería un componente creado en Angular, bueno acá, así que damos el nombre del componente, el template, los estilos, y acá tenemos nuestras dos props, y así se crea el mismo componente en React. Nosotros tenemos las dos constantes, que tenemos el título y el mensaje, y acá retornamos lo que sería el JSX que les comenté recién. Acá tenemos un div que tiene una etiqueta style, que en vez de pasarlo así como hicimos en Angular, acá se pasa una prop con un objeto literal y le pasamos las propiedades de CSS que queramos, que están casi todas, se pueden asignar desde acá. Y bueno, acá le paso el H1, el título, que se pone así con una sola llave, no como en Angular que se pone con dos. Y acá el mensaje. Importante ahí destacar, si se fijan en la línea que tiene el estilo inline del componente de React, dense cuenta que no es CSS tal cual de toda la vida. O sea, text align en vez de test-align es text align, es una anotación de objeto, ¿vale? O sea, básicamente lo que le estamos metiendo al estilo es un objeto, donde lo primero es la propiedad, que es test align en camel case, y luego los parámetros. Por ejemplo, el center, el 20px tiene que ir entre comillas, ¿vale? No como el CSS normal. Esta línea, ese estilo, por ejemplo, el CSS normal sería test menos align y dos puntos o igual. No, creo que es igual, ¿no? En el CSS Y, sí, son 2 puntos. y, y center sin comillas y el punto y coma. Y entonces aquí es diferente. Eso tenganlo en cuenta. Claro, y acá por ejemplo el margin o el padding, que en el CSS lo pones con números y el pixel directamente, acá sí o sí tiene que ser string. Si pasas 20 por ejemplo en número, no te lo toma. Y acá en el border por ejemplo, pasamos todo en una sola string como se pasa en CSS. Después iba a seguir con las diferencias entre Angular y React, que React utiliza principalmente JavaScript. Se puede usar con TypeScript, pero inicialmente es JavaScript. Después, cuando vaya el código, le voy a mostrar cómo crear un proyecto con TypeScript. Y bueno, Angular usa de manera predeterminada TypeScript. React es una biblioteca, una librería que no proporciona un conjunto de herramientas completo para el desarrollo de aplicaciones, pero puede integrarse fácilmente con otras bibliotecas o herramientas. Y Angular es un framework completo que proporciona una solución para el desarrollo de aplicaciones, incluyendo herramientas para el enrutamiento, manejo de estados y demás. En React, por ejemplo, si queremos manejar el enrutamiento, tenemos que instalar dependencias aparte, como React Router DOM. O si usamos Next.js, ahí sí ya viene integrado en el file system, que dependiendo del nombre del archivo, si tiene corchetes o no, ya vamos determinando nuestras rutas. React es más liviano y flexible, y bueno, es más flexible a la hora de elegir las bibliotecas y las herramientas que queremos usar. Y Angular incluye muchas características por defecto, lo que acá, como dice acá, puede resaltar en una aplicación más grande. React usa JSX, que es lo que les mostramos antes con Jesús, que es una extensión de JavaScript que permite escribir código HTML en archivos JavaScript. Y Angular usa una plantilla HTML para definir la interfaz del usuario y agregar lógica. Esto, Jesús, por las dudas, yo no sé muy bien los puntos de Angular. Si yo me equivoco en algo o alguno de esos puntos está más o menos, vos me avisás. Sí, hay una cosa, solo comentar una cosa. A ver, la gente de React se basa o sea, de por qué no usaron, por qué usa JSX, o una de las razones, ¿no? Que la usa JSX y no usar HTML normal, es que ellos lo que no querían era que cambiara, por ejemplo, lo que vendría siendo la sintaxis
del HTML, que en Angular se cambia. O sea, por ejemplo, puedes crear, tienes parámetros, las etiquetas tienen parámetros como el div y todo eso, ¿vale? Y acá en el JCX, pues no sé si tiene algún ejemplo de eso, Mauro, pero van a usar, se integra el JCX, se integra con el código JavaScript o con el código TypeScript, y si tú vas a iterar, pues haces un map de toda la vida y así sucesivamente. Y eso es una de las razones por las que ellos argumentan el uso de JCX por encima de una versión cambiada del, del HTML, que es lo que hace Angular. Sí, el ejemplo de JSX después le voy a mostrar, así que está por ahí. Angular usa el sistema este de Change Detection para aplicar los cambios en el DOM y, como le dijo antes Jesús, React usa el Virtual DOM para mejorar el rendimiento. La curva de aprendizaje de React es más suave y yo me puedo poner de ejemplo porque yo arranqué con React y me pareció mucho más fácil que cuando arranqué con Angular, aparte de que en React se puede arrancar con JavaScript directamente y no hace falta que sepas TypeScript. Bueno, paso acá. Algunas de las webs hechas con React son Facebook, que es el que son los que desarrollaron React, Airbnb o Instagram. Y ahora voy a pasar a lo que sería el código. No sé si querés decir algo más, Jesús. Voy a pasar al tema de crear un proyecto, el tema de los hooks, los estilos. Dale, dale. Ok. Bueno, ¿cómo creamos un primer proyecto en React? Bueno, si empiezan a trabajar con un proyecto viejo que tenga ya unos años, van a usar Create React App, que ya está deprecado y no lo recomienda ni la documentación de React, así que yo les diría que no lo usen. Lo que te recomiendan ahora en la documentación es usar Vite o directamente crear un proyecto con Next. Así que yo acá me creo una carpeta y acá vamos a crear un proyecto. Ahí me avisan si ahí se ve muy lejos o hago un poquito más de zoom. ¿Está bien? Bueno. Bueno, Se ve perfecto. ok. Primero de todo, vamos a ejecutar. Yo les voy a mostrar cómo hacerlo con Vite. Si quieren ver cómo se crea con Next, les dejé el link ahí creé un readme que después se los voy a pasar. Así que hacemos npm create vite latest y acá nos va a tirar un par de configuraciones como el nombre del proyecto. Yo voy a crearlo en esta carpeta de acá. Acá pueden elegir todos los frameworks que están disponibles ahora. No sé si se puede usar Angular, nunca lo probé, pero ahora le voy a poner React. Acá tenemos las opciones para elegir TypeScript o JavaScript. Le voy a crear con TypeScript. Y bueno, ahora tengo que hacer npm install y cuando se instale levanto el proyecto. Ahí se instaló. Para levantar el proyecto npm run dev, acá tenemos los scripts, usa Vite, y para el build, bueno, tenemos este comando, este script, si no tenemos esto de acá. Ahí lo levanto y se levanta en el puerto localhost 5173. Ahí yo me abrí esto acá. Esto lo voy a pasar acá abajo, cierro. Y ahí me confirman si ahí se ve bien o se ve muy chiquito. Y ahora voy a pasar al tema de lo que empieza inicialmente en un proyecto de Vite. Tenemos esta carpeta assets que tiene el logo de React, que es este que ven acá, no sé si se ve el cursor ahí. Es
Sí. este logo que tenemos ahí. Tenemos el app CSS, que son todos los estilos que tenemos por defecto. Si lo saco se rompe todo. En nuestro app TCX tenemos todo lo que vemos acá. Si yo lo saco, desaparece. Acá tenemos los estilos globales. Y acá tenemos nuestro main, en el que creamos con React DOM, creamos el root. Le pasamos el getElementById, que es lo obtiene acá del HTML que tenemos acá. Y creamos nuestro proyecto. El strict mode es más que nada para testing, para probar con el test, por lo que tengo entendido, que los console log se hacen 2 veces. Esto no sé, Jesús, si vos sabes bien cómo es que funciona. Yo siempre lo saco para no confundirme, porque cuando haces console log te tira 2. Así que esto, si lo sacan, tendría que funcionar igual que antes. No, ahí no tengo contexto. Ok. Bueno, yo lo saco porque lo saco casi siempre, porque me molesta el tema de que cuando haces un console log para debuguear, esto, al tener esto puesto, te renderiza 2 veces todas las cosas. Y esto es solo en el entorno de desarrollo, por lo que tengo entendido. En producción no pasa. Lo primero que les voy a mostrar van a ser las 3 diferentes formas que hay de aplicar estilos, que es una, ya la vimos antes, que es la de los estilos en línea. Acá, si nosotros vamos a algún elemento, puedo agregar la carpeta la propiedad de style, y acá adentro tengo que escribir un objeto literal, y acá por ejemplo le puedo poner el background que sea rojo, y como ven acá a la derecha se cambia automáticamente. Otra forma es usando CSS, que ya es la que está ya implementada, que como ven importamos app.css y acá tenemos definidos todos nuestros estilos. Y la otra forma de hacerlo es mediante módulos, que hacemos import de styles from, vamos a crear un archivo para los estilos, module, tenemos que poner estilos, el nombre que quieran acá, punto module, punto css o sas, o lo que más les guste. Acá le pongo poner tenedor background blue. Yo defino esto, acá vamos a buscar estos estilos. Esto no se agrega en la etiqueta style, sino que lo agrego en el class name. Y acá le paso un objeto y le paso styles. El nombre que le hayamos puesto a este class. Yo pongo contenedor, se pasa azul como ven ahí. Y esas son las 3 formas que más se usan para aplicar el CSS. Ahí la ventaja de esta última, para los que trabajamos más con Angular, Sí. es el tema de que no se te pisen los estilos. O sea, si tú usas solamente la de CSS, puedes correr el riesgo de que empieces a tener estilos redundantes o que cambies un estilo para que se vea una cosa de una forma en una vista y por error se te esté aplicando en otra vista y demás. Y con esto, pues es bastante parecido a lo que hace Angular con el style del componente que te encapsula todo ese CSS se aplica ahí. Aquí en este caso se va a aplicar solamente a los componentes que le importen. Claro, se vuelven. Entonces es bastante poderoso en ese sentido. Sí, esto yo ahí lo había dejado en el readme, que evita problemas de colisión con los nombres de las clases. Y que los estilos son locales al componente de donde se importe. Y se importa siempre así con styles, o esto se puede hacer así también. Podemos, creo, si desestructuramos esto acá, tendría que funcionar también. Sí, ahí funciona. Ahora voy a pasar con los hooks, que los hooks son una parte fundamental de React para trabajar con el estado y el ciclo de vida de los componentes. Así que los hooks más usados son el useState,
use effect, use context, use reducer, use callback, use memo y use ref. Y aparte se pueden crear custom hooks para encapsular la lógica e irla reutilizando en diferentes componentes. Voy a pasar primero con lo que sería el hook y use state, así que todo esto lo voy a sacar, los estilos también. Vamos a hacer desaparecer esto. Y el hook use state es un hook de React que nos permite gestionar estados. Este hook lo importamos así de React y acá buscamos use state. En los hooks, no sé, creo que se llama convención. Todos arrancan con la palabra use y después lo que sea. Vos podés crear uno que sea use fetch, use loading, use loader, use lo que sea, pero como ven, todos los hooks empiezan con la palabra use. Ahí yo importé este hook para crear un estado. Acá creamos const, desestructuramos el state y una función para setear este estado, y acá usamos el use state donde podemos pasar un estado inicial. Esto yo por ejemplo le puedo poner 0 y acá si creo un div y acá dentro creo un contador. Acá con el JCX creo un objeto, le paso el state y se ve el estado inicial que yo creé acá. Si yo creo un botón, voy a sumar 1. A estos botones o a cualquier elemento se le puede agregar la propiedad en click, donde acá yo puedo ejecutar una función para actualizar ese estado. Nosotros hacemos set state, perdón, y acá hacemos count o state más 1. Y si nosotros tocamos en este botón, se va actualizando ese estado. Esta función también podemos hacer así. Le ponemos handle click y hacemos esto mismo acá. Y después, en vez de pasar una función flecha acá abajo, pasamos solo el handle click y esto tendría que funcionar igual que antes. No sé si querés ejecutar algo, Jesús. Antes igual quería aclarar que yo voy a mostrar todos componentes, todo funcional, porque es lo que se usa, creo que hace bastante. En las últimas versiones de React ya se usa casi siempre funciones. Antes usaban clases y no existían los hooks. Sí, bueno. Sí, de hecho ya recomiendan no usar componentes de clase. Y en la documentación oficial recomiendan usar componentes funcionales. Sí. Bueno, eso sería el hook use state. No sé si tienen alguna duda o algo por ahí. No veo el chat acá. Sí, bueno, paso al siguiente hook, que el próximo sería el use effect. El use effect es Acá una cosa Mauro, o sea, sí. hay comentar. La importancia del use state es que te crea un estado en el componente mutable, lo tienes que mutar tú. Y eso, o sea, ¿cuál es la diferencia? Si en vez de usar use state dijéramos const la variable a y en el onClick dijéramos a más 1, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando como vimos ahorita, React itera y va renderizando el componente, ¿vale? Y cuando esto pase, como tú estás iniciando A en 0, se va a ver forzado a cambiar el número una vez que se renderice el componente. Entonces, cuando usamos el use state, estamos garantizando que eso no se cambia
a no ser que se llame el método setState del hook, ¿vale? Bien. Sí. Así que state el valor actual del estado y setState se usa para actualizar ese estado. Bueno, paso allá al próximo. El próximo sería el useEffect, que es un hook también de los más importantes como useState, que se usa más que nada para el ciclo de vida de los componentes. Esto acá les voy a ir mostrando. Acá le importamos así, useEffect. Y acá este hook realiza operaciones secundarias o efectos en los componentes. Por ejemplo, se puede ejecutar cuando se crea el componente, cuando se desmonta, o se le puede agregar, acá tiene un array de dependencias que si esa dependencia cambia se vuelve a ejecutar ese efecto. Si yo se lo dejo así vacío, esto se ejecuta solo cuando se crea el componente. Si yo hago log y acá voy a la consola y hago así, se creó el componente. A esto se le puede agregar una función de retorno para cuando se limpia el componente, acá se destruyó. Y este no se mostraría porque no tengo rutas como para ver que se destruya el componente, pero esta cleanup function que se le dice es para cuando se destruye el componente. Generalmente se pone acá, si yo hago un window.addEventListener acá yo lo hago el remove para que no quede ahí. Esto, por ejemplo, yo puedo tener un estado acá con useState, que es el que usamos antes. Yo puedo hacer una llamada a una API que ese resultado lo setee en ese estado, y después acá abajo puedo mostrar que si hay data muestro la data y si no muestro cargando. Otro caso de uso en el que es súper útil el useEffect, que yo diría que junto con el useState es uno de los dos que más se usan, ¿vale? Es que tú también puedes suscribirte, o sea, suscribirte no, pero sí hacer alguna acción cuando cambie un state. O sea, en el ejemplo anterior, ponte que cuando el contador se llega a 10, tú tienes que hacer alguna acción. Pues tú coges, si tienes tú haces un user effect que dependa de ese state de contador, y cada vez que ese contador mute, el user effect ese se lanza. Entonces ahí pues tú pones tu código para lo que sea necesario. E incluso ponte que tienes un componente hijo en el que le pasa como propiedad ese set contador, y en ese componente hijo se ejecuta una funcionalidad que cambia, que muta ese valor. En el componente padre, cuando se muta ese valor, él va a detectar el cambio en el useEffect y puedes reaccionar a ese cambio. Entonces, por esa parte es bastante poderoso el useEffect, porque te permite reaccionar de primera mano a los cambios de estado. Y acá, si contador es igual a 10, esto es un string, no sé por qué no se estaría mostrando el console log acá. Sin Porque no contador, le has puesto la Te falta la dependencia. dependencia. No le has puesto la dependencia. Tienes que ponerle contadores en el array de no dependencia. dije nada. Ahí está. Y ahí si llega a 10, aparece el console log. Bueno. Y después acá voy a crear un archivo useContext, que se usan los archivos tsx si es con TypeScript, JSX si es con JavaScript. Acá tengo esto.
de React. Ahora les voy a mostrar el hook useContext, que es para manejar estados globales sin necesidad de pasar por props. Si nosotros, por ejemplo, tenemos este contador y tenemos dos componentes que sean botones, que a esto se le pasa una función, no hace falta que nosotros se lo pasemos por props, le pasamos una prop contador y dentro le pasamos contador, sino que accedemos directamente desde este componente sin pasárselo por acá. Nosotros creamos un contexto, así yo le pongo team context, con esta función creamos un contexto que le puedo pasar un valor por defecto, y acá esto recibe el children porque envuelve toda nuestra aplicación. Nosotros volvemos a usar el useState para guardar que inicialmente tenemos el tema en claro, y acá adentro queda una función para obtengo el valor anterior, y acá me fijo si es claro lo pongo en oscuro, y si es oscuro lo dejo en claro. A este context que creé antes yo puedo acceder al provider, y a ese provider se le pasa el value, donde acá le paso un objeto literal con estos dos valores, o le puedo agregar más valores si quiero. Y esto envuelvo el children, que va a ser todos los hijos que estén adentro de este contexto. Y acá yo creé un custom hook en el que uso useContext para obtener estos valores de acá. Si yo ahora voy a la app y acá adentro envuelvo mi componente en el team provider, este que le pasé acá, yo voy a hacer team provider, yo abro y cierro, y acá voy a envolver mi componente, y todos los componentes que yo tenga adentro de este team provider van a poder acceder a esa prop usando el hook, así, el useTeam que creé yo recién, y acá me va a devolver el tema, y yo voy a poder acceder en todos los componentes que yo tenga acá adentro. Si yo creo uno, a ver, y acá creo un componente, retorno, y acá dentro de este uso el hook, llamo console log del tema, y este lo pongo acá adentro. Como ven, ahí me devuelve, ahí no sé si se ve muy chiquito, me devuelve el tema y todo el team, que es la función que nosotros agregamos acá. Nosotros agregamos este tema que está en light y esta función para setear el tema de otro color. Y así es como se manejan estados globales en React de la manera que nos ofrece React. Nosotros podemos usar Reuse, por ejemplo, que está en Angular también para manejar estados globales. Está Sustan, se puede usar React Query. Yo les voy a dejar los links en el README, pero son bastante complejos como para explicarlos todos en esta píldora. No sé si vos querés agregar algo ahí, Jesús, de ese tema. No, yo creo que quedó bastante claro. Esto tiene mucha utilidad. Normalmente en proyectos grandes se suele usar o Linux o algún otro método de esto para manejar estado global en la aplicación. Pero aunque se use, normalmente siempre se usa un contest, a lo mejor para cosas más pequeñas, pero que sí necesitas tener en toda aplicación, como por ejemplo el lenguaje cuando tienes internacionalización. Este mismo ejemplo del tema queda cañón aquí porque se usa en muchos lugares. Entonces, independientemente de que en muchos sitios si uses Redux o si uses React Query o lo que sea, casi siempre van a usar use contest porque por lo útil que es. Y si en caso de que se quisiera prescindir, se puede y se puede usar use contest perfectamente. Todo eso. Bueno, bien, entonces paso al próximo hook, que el próximo hook tiene bastantes similitudes con cómo se usa Redux en React. No sé cómo se usa bien
En Angular yo no lo llegué a usar, pero acá les voy a mostrar. Este hook también se usa para gestionar el estado de un componente de manera más compleja, y especialmente cuando el componente, el estado, tiene una lógica más elaborada o cuando varios cambios del estado dependen del estado anterior. Acá yo les voy a mostrar. Primero importamos useReducer como los otros hooks de React. Después vamos a crear nuestro componente, así que lo podemos crear como una función o como una constante. Eso no sé si cambia en algo, yo creo que es lo mismo. Y el hook es el useReducer que importamos acá, que tenemos un estado y una función dispatch para ejecutar las acciones. A esto le vamos a pasar nuestro reducer y un valor inicial que es el contador, que está en 0. Y el reducer lo creamos así. Tenemos un reducer que recibe el estado y la acción, y acá hacemos un switch con el tipo de la acción. Si es incremento, devuelvo el estado punto contador más 1. Si es decremento, restamos 1. Si es reset, lo reiniciamos a 0, y si no, devolvemos el estado. Y como ven acá, usamos en el onClick, en vez de hacer un set state como hacíamos antes o set contador, usamos el dispatch en el que le pasamos un objeto con el tipo de la acción. Si nosotros acá cambiamos esto va a dejar de funcionar porque no es el mismo tipo. Lo que generalmente se hace es como un objeto con acciones, y acá adentro le pongo increment igual a increment, y acá uso action.increment, y acá uso el mismo por si cambia en los dos lugares. Y esto también, acá primero les voy a mostrar cómo es que funciona. Esto lo voy a exportar. Se puede exportar por default o así, no sé bien qué es lo que cambia. Sé que cambia la importación, pero no sé si cambia algo en tema de rendimiento o algo así. Sí, acá el componente se llama counter. Yo le importo, lo cierro, y como ven acá tengo los 3 botones. Esto de acá, state.count, reducer, okay. Esto no sé por qué no funciona. State increment return count state.count dispatch reset state. Esto acá, Jesús, no sé si vos ves qué es lo que no funciona. Reducer de React. Esto counter. Acá, hola. Sí se escucha, sí se escucha. Acá Jesús, no sé si está viendo, no sé qué se supone que es lo que falta acá. Yo lo veo todo bien el código este. State y dispatch. Increment. Esto es state más 1. ¿El tipado no será? No creo. No. ¿O sí? O el botón, un clic. No sé qué pasó ahí recién. ¿Me escucha? Sí, le Yo escucho. estaba hablando, pero pensaba que estaba en mute. No le estás pasando el state ¿A cuál decís vos? en el dispatch. No, pero no hace falta si lo estamos seteando acá.
O decir agregarle un payload. No, pero eso no, si no, no estamos recibiendo nada acá. Un console loco, la vieja confiable. Ahí sí. Ah, mira, el count sí cambia. A ver. State.count. Bueno, sí cambia, pero no se quiere mostrar, parece. ¿Qué dice nuestro amigo de ChatGPT? No sé. ¿No usará alguna especie de punto value o algo así? No. De repente no es state, sino que es otra variable. No sé, mira, si estoy haciendo el console load state y acá se ve el Porque número. recuerdo que también existe el tema este de los initial o sea, los initial states, el state. Sí, el state acá. Si bajamos 0, sí. Luego nos toma esto, state.count. Count, state más count. Esto no sé si hay otro hook. No, pero este de arriba. Acá. No sé. No sé la verdad, esto quedará de tarea. Y si haces use state para ese state y le mandas al reducer. Sí, podría funcionar, pero no, no tendría por qué hacerlo así. Pero no debería. No se tendría que hacer así. Si esto, Relation. Esto es raro. Si en la 0 tenemos el count y después tenemos la función. No sé qué pasó acá. Raro esto. Pues si se fijan acá cambia. Pero bueno, no podemos cambiar. Pero es que ese console log, por ejemplo, eh, estoy asumiendo de que cuando tú haces clic en un dispatch, esa función counter se está ejecutando, ¿verdad? Entonces ¿Cuál, cuál al función ejecutar counter la es? función Sí, export cuando él function hace clic en el dispatch, el componente re-renderiza. re-renderiza y al renderizar haces ese use reducer se vuelve a cero. Se vuelve a inicializar en cero. Puede ser. Porque ese console Sí, log no pero está entonces, pero el incremento entonces no lo pondría en 2 y sí, 3. O sea, eso es siempre verdad. sería de 0 a 1. Claro, eso es verdad. Sí. Pero no sé si está bueno ponerle el count cero ahí, ¿no? De repente no es ahí. Sí, esto si no lo podemos hacer. No, pero sí, igual que antes. Ahí le preguntaba a ChatGPT por qué no funciona. Pero es raro esto.
Pregúntale a ver qué dice. Dile que te diga que tú tienes ahí. A ver, Equipo, yo tengo que salirme a buscar a los chicos, pero vuelvo en 15, 20 minutos, ¿vale? Vale, vale, vale. Y todavía están acá los escasos. dice renderización inicial. Eso es lo que puedo hacer. Dejo todo acá. Vamos a capaz que un tema raro esto, ¿no? No sé qué pasó. No sé, pero ahí al parecer se arregló. Sí. Dentro de acá y se cambió. Después me voy a fijar bien porque raro, nunca me había pasado. Pero bueno, ya sigo con otro hook, así ya. Si lo dejamos tranquilo. Es que React está en beta todavía. ¿Está en beta? Sí, puede ser. A ver, bueno, el próximo es el useRef, que es un hook que se utiliza para acceder al objeto de referencia de un componente. Esto como al modificar el valor actual de ese objeto de referencia no se renderiza de vuelta el componente. Estos objetos proporcionan una nueva manera de interactuar con el DOM y con otros elementos del componente de manera imperativa. Ahí, por ejemplo, vamos a crear este componente acá. Vamos a importar de React useRef. Esto lo voy a sacar, que no lo usamos. Y acá, por ejemplo, tengo un componente que usa autofocus. Esto sale por el TypeScript. Esto no lo hagan en un proyecto real. Creamos una referencia así, no se crean como los estados, que eran una estructuración de un array. Nosotros usamos useRef y ahí creamos la referencia. Y como este useEffect se ejecuta apenas se levanta, se crea el componente, le va a hacer focus a este input. Así que si yo uso este componente acá, se llama autofocus input, lo cierro. Apenas se monta, me hace el focus en este input. Esto es dependiendo del caso, si en algunos momentos se usa este hook, si no se usa useState. Yo las veces que tuve que usar este hook fue cuando tuve que manejar valores del scroll, que dependiendo de dónde esté el scroll cambio el estado o cambio cierta cosa, si no suelo usar el useState normalmente. Este hook no lo uso tanto. Voy a pasar al próximo. El próximo hook es el useCallback, como ven acá. Que este useCallback se utiliza para memorizar funciones, evitando que se recree esa función en cada renderización del componente. Esto se usa para mejorar el rendimiento y se usa especialmente cuando se pasan funciones como props a componentes hijos. Yo, por ejemplo, si creo una función acá y tengo un componente botón acá, le quiero pasar esa función, uso useCallback para que no se renderice innecesariamente. Acá, por ejemplo, vamos a crear click counter, vamos a ejecutar useState y acá creo una función handleClick y el useCallback tiene un callback que setea ese estado y tiene un array de dependencias como el useEffect.
como no hay dependencia acá, esto se ejecuta solo una vez. Y acá le paso esta función de acá. Y acá este funciona, ahí funciona correctamente, no como el useReducer que tenía ganas de cagarnos la pila. Después está el useMemo, que es muy similar al useCallback, pero este se usa un poco diferente. Acá useMemo, este saco, y el useMemo se utiliza para memorizar valores computados. Es similar al useCallback, pero este ayuda a evitar la recalculación de valores en cada renderización del componente para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, yo creo acá estos dos componentes, uno que recibe un objeto con un valor, ese resultado voy a usar el useMemo, voy a ejecutar un callback y voy a retornar ese resultado a la 2. Y acá como dependencia le paso ese valor. Y ahora en este componente tengo un input con el número. Acá quiero un onChange, que es para cuando cambie el valor del input, yo recibo el evento y con ese evento acá transforma número porque te devuelve una string y seteo ese input de ahí. Acá si yo hago esto acá, acá hago 2, te hace 2 a la 2, hago 3, 3 por 2, 4, 4 por 2 y así. Así que esto crea un valor, no sé por qué se le dice memoizado, supongo que por memo. Y esto se usa igual que el anterior hook, pero este con valores y el otro con, sí, como con función. Después, por último, hay más hooks que yo no los usé nunca, así que no sabría mucho qué decirles, pero hay hooks, se pueden hacer hooks personalizados, como por ejemplo uno así. Siempre al hook se le pone el use antes, yo le pongo fetch data, por ejemplo, y le paso una URL. Creo un estado para guardar esa data que inicialmente va a ser null. Acá se puede hacer un estado para el loader, un estado para el mensaje de error y así. Y en el useFetch creo una función para traer esa data, que esta función se puede dejar o no dentro o fuera del useFetch. Que acá llamo a la API y seteo esa data, si no devuelvo un console con el error y acá se llama eso, que es, se cambia cada vez que cambia esa URL y retorna la data. Los hooks no retornan HTML. Y yo después, si lo quiero usar, por ejemplo, voy acá, creo una constante con la URL, acá le pongo la URL que quiero usar y acá hago data y uso el hook que yo creé y acá le paso esa URL. Y después nosotros, si accedemos a esa URL, nosotros podemos hacer data punto la data que nos traiga la API. Y eso serían todos los hooks que hay, que yo usé o que habría visto alguna vez y que más o menos manejado. Y esta es la forma de crear los hooks personalizables. Generalmente los que se hacen son el hook para hacer el fetch a la data, un hook para hacer un loader, un hook para el manejo de error. Si hay un error, usas useModal, por ejemplo, y mostrás un modal que puede recibir todos los parámetros que vos quieras y así. Y eso sería todo por ahí. Así que puedo volver. Yo ahora les paso el repo por si lo quieren ver, así que hubo inconvenientes con el useReducer, yo no lo había usado nunca. Renato me dijo que lo agregue. Es Renato, pobre Renato, Jesús. Pero bueno, cosa que pasa. Así que ahí le paso.
Acá se los dejo por acá, por Vector, y se los paso por Slack también, ya que estamos. Y después les subo el video, no sé si tendrán alguna duda o algo. Así que eso sería más o menos todo. Gracias, Maurito. Estuvo bueno, la verdad. Y aunque hayan pasado estas cosas del bus reducer, o sea, a mí me gusta que pasen porque en el día a día nos van a pasar. Entonces, estuvo bueno eso. Yo tenía una ahí, pero yo es que de React sé muy poco. Y cuando comparaste los últimos dos, yo creo que el use memo, corregime, no sé si hay otro aparte de ese, pero yo recuerdo que uno de ellos afectaba incluso para no renderizar incluso hasta los hijos de ese componente. Sí, ese es Pero, el memo. ah, Pero no sé, yo no lo usé mucho y no se usa, no sé si se sigue usando tanto. Por eso no lo agregué. Que ese sí envuelve todo el componente directamente y no se hace con el valor. ok. Yo solo eso era, bro. Solo esa duda. No sé los demás chicos cómo lo vieron. A mí me gustó un montón. Yo que soy novato ahí en React. A mí me encantó. Sí, está bueno. Está bueno. Sí. Ahora con más ganas ya no quiero usar React. Y también lo que dijiste era bueno, que yo al principio cuando hice un par de cositas en React me topé con esa duda. Yo veía que habían distintas versiones y dije, ah, carajo, ¿y aquí cómo se programa? Porque vi que antes eran clases, ahora son functional components. Y allí hay unas prácticas que igual sería bueno dar una charla de eso, porque yo creo que uno de los problemas que tiene un angulero es cambiar ese mindset. Ya no es una clase, ya no es un día tal cosa, no. Hacerlo puro functional components. A mí eso me costó entenderlo. Sí, Yo no sé, sería bueno. los componentes de clases, por ejemplo, así como capaz que son más parecidos a Angular, los valores se usan igual. Para el useEffect tenés el component didMount, el willMount, para cuando se monta, se desmonta, para cuando cambia, y así. Sí, sí. Y de ahí cuando metieron esto de los functional components, y metieron los hooks y todo esto, ahí ya me perdí. Y no le quise dar amor a React, pero la verdad es que es fácil y la curva de aprendizaje es más simple que Angular, porque Angular tiene 300 cosas. Y lo chévere de React es que tenés todo un set de herramientas que va a desarrollar la people ahí para lo que vayas necesitando. Entonces las apps pesan poquitísimo, porque no es un framework enorme como tal, ¿no? No es una librería ahí chiquitita. Sí, que yo Está digo bien. que posiblemente en una próxima píldora podría dar una píldora de Redux, mostrando Bien. cómo se usa en React y cómo se usa en Angular. Ah, sí. Allí creo que hay uno incluso que es un set que ya te da Redux Toolkit, creo que se llama, que es de React, Sí, que ya te da un montón de cosas para que lo sí, montes es súper más fácil. como más cómoda la forma de escribirlo, más entendible. Sí, Pero los actions, los reducers, eso siguen estando siempre.